Buenas tardes, jóvenes de cuarto I, nuevamente dándole seguimiento a estas clases por esta vía, por este recurso. Ok, espero que de entrada hayan revisado el archivo que les mandé sobre la parábola para que tenga sentido. Vamos a dar una recapitulación de eso muy breve para poder empezar con los ejercicios que ya les envié y que seguramente en este momento tendrán en la mano. Ok, entonces retomando lo que ustedes ya estudiaron, sabemos que la parábola con vértice en el origen puede ser horizontal o vertical. ¿De qué depende? De que su eje focal sea, propiamente dicho, horizontal o vertical, que es precisamente en esta posición en la que naturalmente lo conocemos más, en lo que en física se llama tiro parabólico, que es el lanzamiento de cualquier objeto en el aire, una flecha, una piedra, un misil, y luego el uso ya lo vieron ustedes también en el texto. Ok, empezamos con la parábola horizontal. Cuando el valor de P es mayor de 0, la gráfica se abre hacia la derecha. Como ven, entonces el foco tiene de abscisa P y ordenada 0 porque está sobre el eje de las abscisas. Y entonces esa misma distancia, que esto lo vamos a tener como también una cosa presente en todos los casos, es que la distancia del vértice al foco es precisamente el valor de P. Por eso es que esa distancia del vértice a la directriz también será P, pero en este caso, como es hacia la izquierda, la ecuación de esa directriz es x igual a menos P. Ok. Cuando el valor de P es negativo, es decir, que el foco estará ubicado en la abscisa menos P y su ordenada seguirá siendo 0, entonces esa misma distancia P se abrirá hacia la derecha. Por eso es que la ecuación de esta directriz, que no está señalado aquí, pero lo hacemos ahora, es P. Perfecto. Para estos casos, para un valor de X, esto lo señalo ahora, este valor de X, resulta que se presentan dos valores en Y. Y tal vez esta sea la pauta que tenemos para decir que la Y va a estar elevada al cuadrado, cuando la X estará a la primera potencia. Esa es la diferencia significativa que tiene con la ecuación de la parábola vertical, que en este caso, para un solo valor de Y, lo estoy diciendo aquí en el foco, se presentarán dos valores en X. Y es decir, que la ecuación será X cuadrada igual a 4PY. Bien, cuando el valor de P, en este caso en la parábola vertical, es mayor que 0, la gráfica se abrirá hacia arriba. Y cuando el valor de P es negativo, se abrirá hacia abajo, con las consecuencias de que en el primer caso la directriz será menos P y en el segundo caso la directriz será P. Se conserva la cuestión de que en todos los casos el lado recto, que es la distancia que une dos extremos de la parábola, en este caso la trazo aquí, es un radio focal, pero que es perpendicular a el eje focal justo en donde está el foco, se le llama lado recto. Y estos extremos medirán la distancia de este a este punto, que le vamos a llamar, por cierto, de L a L', va a ser el valor de 4pi. Lo mismo sucede en la horizontal, que sería esta distancia que une estos dos extremos, con la condición, decíamos, de que en ambos casos esta es perpendicular, este radio focal es perpendicular al eje focal y pasa justo en el foco. Bueno, con este antecedente ya podemos entrarle a nuestros ejercicios. Como verán, nos habla de una parábola con vértice en el origen y que su foco es 5, 0. No nos lo manifiesta el ejercicio, pero es evidente que si el foco está aquí, nos está queriendo indicar dos cosas: que el eje focal está sobre el eje de las abscisas, por lo tanto estamos hablando de una parábola horizontal.
¿verdad? Y el valor de P, pues será la distancia que hay del vértice al foco, es decir, que será 5. Siendo que la parábola, si el vértice está en el origen y el foco está acá, la parábola tendrá que abrirse hacia la derecha, por lo tanto, en efecto, el valor de P será positivo. Y la directriz viene hacia la izquierda, ¿no? De esta manera. A veces es conveniente hacer un apunte de esto para tener algunas cuestiones claras. Decíamos que si P es 5, es decir, que es mayor de 0, resulta obvio que la gráfica se abre hacia la derecha. Muy bien. Y siendo que es una parábola horizontal, para un valor de x tenemos dos valores de y, su ecuación tendría que ser y cuadrada igual a 4px. Si tenemos el valor de p que hemos definido arriba, entonces muy fácilmente podemos llegar a la ecuación. Fíjense, y cuadrada sería igual a 4 por 5 x, es decir, y cuadrada igual a 20x. Y esta sería precisamente la ecuación que nos está solicitando el ejercicio. Ahora, para su trazo, empezamos con el dato inicial, que el foco nos dice que está en 5, 0. Decíamos también que esa misma distancia es la que hay del foco al vértice que del vértice a la directriz, así que perfectamente podemos trazar nuestra directriz aquí. ¿Cuál será la ecuación de la directriz? X igual a ¿cuánto? A menos 5. Y con eso seguimos avanzando. ¿Qué otra información necesitamos para poder trazar completamente nuestra recta sabiendo que su vértice está acá? Pues el lado recto precisamente. Y determinamos su longitud con el valor absoluto de 4p. En este caso p es 5, así que es 4 por 5, 20, y el valor absoluto de 20 pues es 20. ¿Cómo tomamos estas 20 unidades? Pues nos queda decir que vamos a, de este foco, subir 10 unidades hacia arriba y bajar 10 unidades, de tal manera que en total 10 para arriba y 10 para abajo nos harán las 20 unidades. Aquí ya hemos trazado previamente esto para facilitar el ejercicio, y con eso encontramos estos dos puntos que pertenecen a la parábola, y esto nos da idea de la amplitud de la parábola. Procedemos a su trazo. Sin necesidad de tabular, estamos teniendo una gráfica que es sumamente aproximada a la realidad. Ahora, los datos que nos hacen falta es los extremos de este lado recto. La abscisa de este L como de L' es la misma del foco, que es la abscisa 5. ¿Cuál es la ordenada? Pues 10 para arriba, entonces es 10 aquí, y 10 para abajo será menos 10. Y con eso tenemos completo este primer ejercicio. Y ahora pasamos a nuestro segundo ejercicio, en el cual lo que nos dice es que tenemos una parábola con vértice en el origen y cuya directriz es y menos 2 igual a 0. Aquí el primer artificio que tenemos que hacer es despejar la y. El 2 está restando, pasa al otro lado sumando, así que esta sería la ecuación de la directriz. Por lo tanto, nos está diciendo que en y igual a 2, o sea, por acá, está pasando la directriz, lo cual hace obligado el hecho de que la parábola tenga que venir de esta manera, una parábola vertical. Ya que tenemos la directriz, también podemos ubicar que el foco estará por acá. ¿A qué distancia del origen? Pues a la misma distancia que hay del origen a la directriz, que son 2 unidades. Por lo tanto, podemos decir que las coordenadas del foco son 0, menos 2. Ya tenemos un dato. ¿Qué más nos haría falta aquí? Pues para poder determinar la ecuación, ya tenemos los elementos, podemos de una vez determinar el lado recto. Para poder trazar la parábola,
otro dato que necesitamos es la longitud del lado recto. El lado recto lo determinamos con el valor absoluto de 4p. En este caso p, evidentemente la distancia es 2, porque hay dos unidades del origen a la directriz y de la directriz al foco. Sin embargo, como la gráfica se abre hacia abajo, entonces el valor de p tendría que ser necesariamente negativo. Así que el valor absoluto de 4 por menos 2, es decir, el valor absoluto de menos 8, que es 8. Respecto a la ecuación, siendo que es para un valor de y, encontramos dos valores en x, entonces su estructura es x cuadrada igual a 4py. Por lo tanto, la ecuación la determinamos sustituyendo el valor de p por menos 2 y sería x cuadrada igual a menos 8y. Como van viendo, los ejercicios de esta parábola de muchas formas son bastante deductivos, así que pues hay que activarnos en ese sentido para poder desarrollar correctamente los ejercicios. Ok, ya estamos en condiciones de trazarla. Ubicamos nuestro foco de coordenadas, decíamos menos 2, 0. Podemos trazar también perfectamente la directriz, que fue origen del problema, dato del problema, y menos 2 igual a 0 o y igual a 2, como gusten. Y finalmente, aquí no sé qué pasó, se borró. Para el trazo utilizamos el lado recto, y el lado recto mide 8 unidades, entonces son 4 hacia la izquierda y 4 hacia la derecha, a la altura del foco. Más o menos así. Lo cual nos da los extremos de este lado recto, y si sabemos que la parábola pasa por acá, pues viene de esta forma. Aquí un detalle que debo señalar es que este ejercicio con respecto al anterior, por ejemplo, tiene diferente escala. ¿Qué quiero decir con esto? Que miden diferente las unidades, pero recuerden que las unidades en todo sistema de coordenadas rectangulares tienen que ser congruentes, es decir, deben medir lo mismo. Aquí en este caso, nuestras unidades verticales miden 3 unidades, las unidades horizontales también miden 3 centímetros. Ok, con esto tenemos ya nuestra ecuación y nuestra parábola. Nos permite pasar a el tercer ejercicio.